Cuando era pequeña me preguntaba muchas veces con qué personajes de la Biblia me gustaría charlar cuando resucitaran en el Nuevo Mundo, y creo que nunca dije el nombre de una mujer. No porque no las haya, sino porque sus historias suelen quedar eclipsadas por las de otros personajes por todos conocidos como Noé, Moisés, Job o Salomón. Así que hoy he decidido hacerles justicia y descubrir junto a vosotros con qué 3 mujeres de la Biblia debería tomarme unos vinitos en el paraíso. He escogido a 12 porque es un número muy bíblico y porque no quería hacer un torneo infinito, pero tengo que dejar dicho que hay muchos otros personajes femeninos estupendísimos y que me sabe mal haber dejado fuera de la lista. Excepto María, que aparece en el Nuevo Testamento, y Judith, en los deuterocanónicos, las demás mujeres pertenecen a la Biblia hebrea. He intentado emparejarlas por categorías o por elementos en común para hacerlo más justo y competitivo. Así que vamos con la primera ronda y el primer par, las grandes madres de la humanidad, Eva y María. Eva, la primera madre, es también el primer ser humano en la Biblia que habla, que tiene nombre propio y género. Quizá pienses que es Adán el primero que cumple con estas características, pero si vamos al idioma original del Génesis, del hebreo, verás que Adán no se utiliza como nombre propio hasta más tarde. En un principio es solo un juego de palabras con Adamá o tierra, para dar a entender que la primera criatura humana está creada del polvo del suelo. Es cuando la mujer aparece que esta criatura andrógina se convierte en hombre y más adelante adopta su gentilicio, por así decirlo, como nombre propio. Volviendo a Eva, su nombre significa vida y es la madre de todos los seres humanos. La historia dice que come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, convencida por una serpiente. También se lo ofrece a Adán, a quien Dios había dicho que si lo comía moriría, y enseguida a los 2 humanos se les abren los ojos. Se dan cuenta de que están desnudos y se esconden de Dios, que está por el jardín paseando al atardecer. Cuando éste los encuentra, Adán la culpa a ella por la transgresión cometida y ella culpa a la serpiente, pero ya es tarde. Los 2 son expulsados del jardín. No hay mucha información sobre ella después de su expulsión del jardín, pero sí que hay un dato interesante. Al tener a su primer hijo, Eva dice literalmente que ha creado un hombre con la ayuda de Dios, usando el mismo verbo para crear que se usa en la Biblia al referirse al poder creativo de Dios. En el resto de la Biblia no se dice que las mujeres creen a hijos, sino que los tienen. Así que este detalle hace a Eva muy especial. Vamos ahora con María, la madre de Jesús. Sobre ella se mencionan más detalles en la Biblia que sobre Eva y la mayoría de estos detalles se encuentran en el Evangelio de Lucas. Por lo que Lucas describe, vemos que es una mujer, la verdad, muy simpática, humilde, agradecida, que atesora los buenos momentos y las palabras amables en su corazón, aunque también hay que decir que es un poco despistada porque viajó un día entero sin darse cuenta de que se había dejado al niño en Jerusalén, pero bueno, a ella se lo perdonamos todo. El evangelista Juan añade algunos detalles a la historia, como por ejemplo que fue María quien intervino en las bodas de Caná porque los novios se habían quedado sin vino. Y aquí es donde Jesús lleva a cabo su famoso primer milagro de transformar el agua en una bebida mucho más agradable. Más tarde, María aparece como una de las primeras seguidoras de Jesús y está también presente en su crucifixión. Además de lo escrito en la Biblia, los católicos creen en 4 dogmas que hacen de María una mujer absolutamente única. El primero es la Inmaculada Concepción, que aunque mucha gente piensa que esto se refiere a la concepción de Jesús, en realidad quiere decir que María nació libre de la mancha del pecado original que se transmitía físicamente desde los tiempos de Eva. El segundo dogma es la virginidad perpetua antes, durante y después de tener a Jesús, así que los hermanos de Jesús que se mencionan en la Biblia serían otros parientes cercanos como primos o hermanastros. El tercero es la maternidad divina, vaya que es la madre de Dios, y el cuarto es que ascendió a los cielos en cuerpo y alma, no se sabe si cuando murió o todavía en vida. Esta primera decisión entre Eva y María me resulta algo difícil porque las 2 me caen bien. En realidad, si yo aún continuara en la religión en la que crecí, que por cierto, a ver si adivinas cuál es, no creería que ninguna de estas 2 van a estar en el paraíso. Eva no, porque nos metió a todos en este lío, y María tampoco porque es una de las escogidas para reinar en el cielo junto a Jesús. Así que solo por esta vez voy a recurrir a una historia de fuera de la Biblia para romper el empate. Esta historia se encuentra en el Protoevangelio de Santiago, que se llama así porque narra lo que ocurrió antes de los evangelios, en este caso el nacimiento y la infancia de María. Aunque no se considera canónico, las iglesias ortodoxas preservan este texto como parte de su tradición y es común que, de acuerdo a lo que narra, estas comunidades representen la Navidad en una cueva en vez de en un pesebre. Una de las peculiaridades de este evangelio es su énfasis en la virginidad perpetua de María, es decir, que incluso después del nacimiento de Jesús, su himen seguía intacto. Según cuenta, en el camino a Belén María se puso de parto y José la dejó en una cueva para ir a buscar ayuda.
Volvió con una partera y los dos vieron como una nube luminosa inundaba el espacio, y de ahí salió Jesús, que fue directo al pecho de su madre. La partera, emocionada por esta cesárea celestial, salió corriendo a explicárselo a Salomé, otra partera, que no se lo acababa de creer. Ella quiso comprobar si María era realmente virgen haciéndole una prueba que consistía en meter un dedo por lo que viene siendo el canal de la vida. Pero algo pasa con el de María porque en cuanto lo toca, la mano de Salomé empieza a quemarse y deshacerse. Por suerte la pobre incrédula se curó al tocar al niño Jesús. Así que por mi parte tenemos ganadora. Como necesito que María me explique bien esta historia, pasa directa a la siguiente ronda. El siguiente par son Sara y Agar. Las dos aparecen en el Génesis y forman parte de la misma historia. Sara, por su parte, fue la esposa de Abraham, que es el primero de los 3 patriarcas del judaísmo y que también tiene una influencia crucial en el cristianismo y en el islam. Sara sigue a Abraham desde Mesopotamia, la tierra natal de ambos, hasta la tierra de Canaán. Dios le promete a su marido que en esta nueva tierra su descendencia se convertirá en nación, pero pronto una hambruna les hace huir a Egipto. Además de las penurias causadas por el hambre, Abraham tiene miedo de que los egipcios se deshagan de él al ver lo bonita que es Sara para así poder quedarse con ella, así que la hace pasar por su hermana. El faraón se la queda para él y le da muchos regalos a Abraham, lo que le convierte en un hombre rico. Pero a Dios no le gusta un ápice este arreglo. Envía plagas a la casa del faraón y este devuelve a Sara y los echa a los dos de su tierra. Lo más curioso de esta historia es que vuelve a aparecer unos capítulos más adelante con algunas alteraciones, lo que indica o bien una reescritura más elaborada de este primer relato o quizá 2 fuentes distintas que cuentan la misma historia y que acabaron siendo integradas en el mismo libro. La otra cosa que sabemos sobre Sara es que era estéril, lo que le causa bastante preocupación, más teniendo en cuenta la promesa que Dios le había hecho a su marido sobre una gran descendencia. Como ve que ella no podrá ser madre, decide darle a Abraham su esclava egipcia para que tenga hijos con ella en plan gestación subrogada. Esta esclava egipcia se llama Agar. Queda patente que tanto Sara como Abraham la ven como una máquina de hacer bebés porque en ningún momento la llaman por su nombre. Cuando Agar se queda embarazada, empieza a tener una actitud de desprecio hacia Sara, y Sara responde tratándola tan duramente que la pobre mujer decide escapar al desierto. Allí, en medio de la nada, Agar tiene un encuentro con un mensajero de Dios. Le dice que vuelva, que se someta a Sara, que aunque por el momento nada tenga sentido, está destinada a tener un hijo con un destino especial, que será salvaje y nunca domesticado por nadie. En este encuentro, Agar se da cuenta de que no está hablando con un hombre cualquiera, sino con Dios, y le da un nombre, el Roí, el Dios que me ve. Este mensajero de Dios es el único en toda la historia que la llama por su nombre, y a su vez, Agar es la única persona de toda la Biblia hebrea que le da un nombre a Dios. Agar vuelve. Tiene a su hijo, a quien llama Ismael, y Dios le promete a Abraham que Sara también tendrá un hijo, a través del cual vendrá la descendencia prometida. A los 90 años de edad, Sara tiene a su hijo Isaac. Sara, sin embargo, no soporta a Agar y a su hijo. Tras un incidente en el que Ismael se burla de Isaac, Sara pide a Abraham que los expulse al desierto. En realidad, no quiere que el hijo de una esclava comparta la herencia con su propio hijo, y los manda a una muerte casi segura. Con algo de pan y un único odre de agua, pronto se quedan sin provisiones y Agar deja a su hijo en unos arbustos para no ser testigo de la muerte del pequeño. Pero cuando parece que todo está perdido, Dios le abre los ojos a Agar y ella alcanza a ver un pozo de agua que los salva. Ismael acaba siendo el padre de 12 hijos y los musulmanes lo consideran antepasado de Mahoma. En total, Sara vivió 127 años. De Agar la Biblia no nos dice nada más, aunque de acuerdo a la tradición islámica es enterrada junto a Ismael en la Meca. Tengo que decir que en este caso no lo tengo tan difícil para escoger, porque aunque Sara es un personaje muy querido por la tradición, a mí no me gusta nada su actitud. Así que por ahora me quedo con Agar. Las siguientes mujeres, Miriam y Débora, son 2 grandes profetisas de la historia del pueblo judío. A Miriam la encontramos un poco más adelante en el relato bíblico, cuando los descendientes que Dios le había prometido a Abraham por medio de Sara ya se han multiplicado y ahora están viviendo como esclavos en Egipto. La historia más conocida sobre Miriam, curiosamente, no la menciona por nombre, sino que se refiere a la hermana de un bebé cuya madre coloca en una cesta y deja sobre el río Nilo. Esto ocurre en el contexto de una intensa persecución contra los hebreos, porque al faraón no le hace gracia que estén creciendo tanto en número y tiene miedo de que se rebelen contra él. La hermana de este bebé los sigue por el río y ve cómo la cesta se queda atascada entre los juncos, donde es descubierta por la hija del faraón. Ella adopta al niño y le da el nombre de Moisés. Entonces aparece la hermana y se ofrece a buscar a una nodriza para amamantarlo,
y así es la madre biológica de Moisés quien acaba pudiendo criar a su propio hijo. Más adelante, las genealogías bíblicas identifican a Miriam como la única hermana de Moisés, así que se suele entender que aunque el relato no diga su nombre, fue ella quien orquestó todo este plan tan ingenioso. Miriam también está presente en otros episodios, como cuando canta una canción de alabanza cuando el pueblo hebreo consigue cruzar el Mar Rojo y huir de Egipto, aunque seguramente esta alegría le duraría poco ya que muy pronto se dio cuenta de que había salido de la esclavitud de Egipto para ser una esclava del desierto, donde pasaría los próximos 40 años de su vida y donde fallecería sin llegar jamás a la tierra prometida. Es posiblemente por esta situación de estrés que durante el segundo año de travesía, Miriam aparece criticando a Moisés junto a su hermano Aarón. Parece ser que no estaban contentos con el rol que Moisés había adoptado y que ellos querían tener más protagonismo como profetas de Dios. Dios les dejó muy claro, sin embargo, que su favorito era Moisés y, por si quedaba alguna duda, castigó a Miriam con una enfermedad cutánea. Aarón se libró del castigo a pesar de que había cometido exactamente la misma falta. No me atrevo a aventurar el motivo. Con Débora avanzamos todavía un poco más en la historia bíblica. Aquí el pueblo esclavo que ha salido de Egipto ya ha llegado hasta la tierra prometida y están intentando establecerse allí. En este periodo aún no gobiernan reyes. Los líderes son los jueces, figuras con autoridad militar y espiritual. Débora es la única mujer de la Biblia que figura en este rol. Igual que a Miriam, a Débora se la recuerda por una canción. Muchos estudiosos piensan que la canción de Débora, que se conserva en el capítulo 5 del libro de Jueces, conserva un núcleo que podría remontarse al siglo XII antes de la Era Común, siendo así uno de los fragmentos más antiguos de la Biblia. Esta canción habla de cómo los israelitas vencieron a un comandante cananeo que los tenía oprimidos. La victoria fue gracias a dos mujeres. Una de ellas, Débora, quien a petición del general Barak le ayudó en la batalla, y la otra fue Jael, que entró en la tienda del comandante cananeo Sisera y le clavó una estaca en la cabeza. Esta vez, entre Miriam y Débora, me voy a decantar por Miriam. Me gusta la rebeldía que muestra al quejarse de su hermano, lo que expresaba quizás el sentimiento de todo su pueblo. Parece ser que era muy querida porque cuando Dios la hizo enfermar y tuvo que permanecer fuera del campamento, todo el pueblo esperó los 7 días de su purificación antes de reanudar la marcha por el desierto. El siguiente par de mujeres tiene en común ser dos de las antepasadas de Jesús. Como te puedes imaginar, no hay muchas mujeres que formen parte de la genealogía divina, son 5 en total contando a María. Así que estas dos mujeres fueron clave para el cumplimiento del plan cristiano de salvación, aunque actuaron de maneras muy distintas. La historia de Ruth da nombre a uno de los libros más cortos de la Biblia. Con Ruth estamos más o menos en la misma época bíblica que Débora, en el tiempo de los jueces, aunque lo más probable es que el libro en sí se escribiera mucho más tarde, durante el periodo del Segundo Templo. Ruth, la protagonista de la historia, no era israelita sino moabita. Estos eran un pueblo semítico que habitaba el este del Mar Muerto, en lo que hoy es Jordania. Los moabitas aparecen en varias partes de la Biblia, aunque no en muy buenos términos en general, e incluso se llega a burlar del pueblo dándoles un origen vergonzoso. Según el relato bíblico, el patriarca de los moabitas, Moab, es un hijo de Lot engendrado a partir de relaciones incestuosas con sus hijas. Estas dos mujeres emborracharon a su padre para quedarse embarazadas, viendo que no había otros hombres disponibles después de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. El otro hijo que nació de estas relaciones fue Amón, patriarca de los amonitas, otro pueblo que mantenía una relación intensa con Israel. Ruth entra en escena cuando una familia de israelitas que huyen de su tierra por la hambruna se establece en Moab. Se casa con uno de los hijos de la familia, pero cuando tanto este como el resto de los varones mueren, decide volver con su suegra Noemí a la tierra de Israel y adoptar allí sus costumbres y su Dios. Acaba casándose con un pariente rico de Noemí, Boaz, y siendo la bisabuela del rey David, y por lo tanto también la antepasada de Jesús. Más allá de la narrativa familiar, la historia de Ruth refleja debates sociales y religiosos de la época, especialmente sobre las relaciones matrimoniales con extranjeros. La figura de Ruth muestra que la integración y la aceptación eran posibles siempre que la fidelidad a Dios y a las tradiciones de Israel fueran por delante. Para hablar de Tamar, la otra mujer de este tándem, haremos un paréntesis y volveremos unos siglos atrás en la historia de Israel. Abraham y Sara han tenido a su hijo Isaac. Este y Rebeca tuvieron a Jacob, y Jacob ha tenido 12 hijos. Uno de estos 12 hijos fue Judá, que daría nombre a una de las 12 tribus. Pues bien, cuando Judá quiso casar a su primer hijo, lo casó con una mujer llamada Tamar. No sabemos qué pasó, pero este hijo llamado hizo algo que enfadó a Dios y Dios lo mató. Como había muerto sin dejar descendencia, entraba en juego una costumbre muy arraigada en Israel que se llamaba levirato. Esta ley decía que si un hombre moría sin hijos, su viuda debía casarse con el siguiente hermano.
El primer hijo que naciera de esta unión no se contaría como hijo del nuevo marido, sino como hijo del difunto, para que su nombre y su herencia no desaparecieran. Era al mismo tiempo una forma de proteger a la mujer dentro de la familia y también de mantener el linaje. Así que su suegro Judá la casó con Onán, el siguiente hermano. Pero Onán sabía que si tenía un hijo con ella, al considerarse en realidad hijo de su hermano, él perdería parte de su herencia, así que siempre se aseguraba de que las relaciones con Tamar no dejaran descendencia. De aquí viene la palabra onanismo, por cierto. Dios, enfadado, también lo mató y Tamar se quedó viuda de nuevo. Entonces Judá, con miedo de esta mujer que parecía traer mala suerte a sus hijos, la mandó a vivir fuera, con lo que le quitó la posibilidad de casarse de nuevo legalmente. Ella entonces ingenió un plan. Se hizo pasar por una mujer pública, aquellas que se quedaban en el camino para ofrecer servicios que podían ir desde el que te estás imaginando hasta otro tipo de gestiones femeninas, como por ejemplo amamantar. Judá la vio, ella se cubrió la cara para que no la reconociera e hicieron negocios de los que ella resultó embarazada. Judá le había dejado un sello, un cordón y un bastón como fianza para pagarle más adelante, pero como no la encontró en la calle, dejó de intentarlo y no le pagó. Más tarde, Judá se enteró de que aquella muchacha Tamar que debía mantener el celibato estaba ahora embarazada y mandó directamente a quemarla. Entonces ella fue, le enseñó los objetos que él mismo le había dejado como fianza, Judá se tuvo que callar y Tamar así se aseguró felizmente un lugar en la familia a través de su hijo. Entre Ruth y Tamar me quedo con Tamar, no sé, me parece una mujer muy ingeniosa y con mucha labia. Pasando a las siguientes, volvemos de nuevo adelante en la historia bíblica. Ya hemos pasado la época de los jueces y hemos entrado ahora en la época de la monarquía, donde encontramos a Mijal. Estamos alrededor del año 1025 a.C. de la Era Común. La Biblia habla de varios hombres que aman a alguna mujer, pero la única vez que la Biblia dice que una mujer ama a un hombre lo dice 2 veces y lo dice sobre Mijal. El hombre a quien ella amaba era David, el futuro rey. Lo complicado de la historia de Mijal es que ella era la hija pequeña del primer rey de Israel, Saúl, enemigo mortal de David, y su historia se ve envuelta en esta rivalidad. Saúl la usa como trampa, prometiendo a David que se la dará en matrimonio si consigue pagar el precio de la novia, que era el que todas las mujeres soñamos con recibir: 100 prepucios de filisteos, un fiero pueblo enemigo. Esto lo hizo para que David muriera en el intento, pero lo que no vio venir es que David no solo superaría la prueba, sino que conseguiría el doble de los prepucios requeridos. Saúl no tuvo otra opción que darle a su hija en matrimonio. Una vez casados, Mijal aparece en un episodio en el que se entera de que su padre está buscando a David para matarle y le ayuda a escapar por su ventana. Después de esto, a la pobre Mijal le toca sufrir. David, que ha escapado y está creando un ejército para dar un golpe de estado, no vuelve a visitarla a pesar de tener la oportunidad y es más, se casa con algunas otras mujeres. Por su parte, Saúl vuelve a casar a su hija con otro noble. Cuando Saúl muere y David es coronado rey, se acuerda de su antigua esposa Mijal y pide que se la recuperen. Lo que decimos, al final todos vuelven. Aunque en este caso, lejos de ser un gesto romántico, David la quiere por motivos políticos. Como hija de Saúl, Mijal le daba legitimidad a su trono. El pobre marido, con el que lleva casada años y que no tiene otra opción que dejarla ir, llora desconsolado. No sabemos, porque la Biblia no lo dice, cómo se sintió Mijal, que quizás ya se había acostumbrado a su nueva vida y ahora la volvía a ver patas arriba. La siguiente escena en la que Mijal aparece también es la última. David ha decidido traer a Jerusalén el Arca de la Alianza. Este era un cofre que contenía las tablas con los 10 mandamientos que Moisés había recibido en el desierto, así que traerla hasta la ciudad real era un gesto de legitimación política. A David le hace tanta ilusión este evento que va bailando y saltando medio desnudo como un loco delante del arca. Esto lo ve Mijal por la ventana y lo que siente ahora es muy diferente a lo que sentía al principio por David. Lo desprecia con todo su corazón. Cuando David llega a casa, Mijal le reprocha su comportamiento y David, orgulloso, dice que por supuesto que bailaba, que estaba bailando para el Dios que le hizo rey a él en lugar de a su padre ya muerto. Lo último que se nos dice de Mijal, aparte del odio que siente por el hombre al que un día amó, es que no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Quizás David no quería tener hijos con ella para que no tuvieran ningún derecho al trono. Por otro lado tenemos a Jezabel, que también fue la hija de un rey y la esposa de otro. Jezabel venía de Fenicia, una región en la costa al norte de Israel, y se convirtió en reina consorte al casarse con Ahab a mediados del siglo IX antes de la Era Común. En este punto de la historia bíblica, el gran reino que había pertenecido al rey David se ha dividido en 2 estados, Israel al norte y Judá al sur. Jezabel trajo a Israel el culto a Baal y a Astarte. La Biblia dice que era idólatra y corrupta.
Protegió a sacerdotes paganos, persiguió a profetas del Dios de Israel y no dudó en usar el poder para su beneficio, como cuando urdió la muerte de un ciudadano llamado Nabot, acusándole falsamente de blasfemia para quedarse con su viña por puro capricho. La muerte de Jezabel es bastante grotesca y cumple la profecía que Elías hace después del terrible asesinato de Nabot. Jehú, un comandante militar que estaba llevando a cabo un golpe de estado y una reforma religiosa, va al encuentro de Jezabel. Ella se arregla y se asoma a la ventana para recibirle, pero los eunucos que están con ella en la habitación la tiran hacia abajo y la sangre de Jezabel salpica los muros y los caballos. Cuando bajan a buscar su cadáver, solo queda su cráneo y los huesos de las manos y los pies, todo lo demás se lo han comido los perros. Un detalle interesante sobre Jezabel es que es la única persona de esta lista cuya existencia podemos considerar plausible. Se descubrió un sello que podría haber pertenecido a la reina, aunque por el momento no se ha podido confirmar. Aunque seguramente la Biblia exagera su maldad, el evento de la viña de Nabot hace que no pueda elegir a Jezabel en esta ronda. Este pobre hombre no quería vender la tierra que había pertenecido a su familia durante generaciones y acabó siendo apedreado por algo que no había hecho. Además, es que la historia de Mijal, llena de emociones intensas, sencillamente me encanta. Para llegar hasta nuestro siguiente personaje, tenemos que avanzar 4 siglos en la historia bíblica. Esther es una joven judía viviendo en la diáspora persa en el siglo V antes de la era común, aunque el libro fue escrito un siglo después. Aparece al principio como una de las vírgenes que el rey persa Asuero llama a su harén como posibles sustitutas de la reina Vashti, a quien ha eliminado de su posición. No se sabe mucho de Esther aparte de que es bonita y obediente, y cuando es su turno para pasar la noche con el rey, demuestra algún tipo de talento especial que hace que Asuero se enamore inmediatamente y la escoja a ella como reina. A todo esto, Esther guarda su identidad judía en secreto. Poco después, el primo de Esther, Mardoqueo, se ve envuelto en un conflicto con un importante oficial de la corte llamado Amán, quien se enfada tanto que decide matarle no solo a él, sino a toda su gente, a los judíos. Con la aprobación del rey, la fecha de la matanza se fija en el día 13 del mes de Adar, que cae por marzo. Cuando Esther se entera de esto, ve claro que tiene un problema. O se queda callada y deja que la matanza ocurra, o intenta evitarla jugándose la vida. Porque había una norma muy clara. Nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado, y ya hacía 30 días que el rey no la llamaba. Aún así, se arma de valor, entra en la sala y, para sorpresa de todos, no solo no la matan, sino que el rey le promete concederle lo que sea que pida. Esther, con mucha astucia, le pide simplemente que venga a 2 banquetes que ella está organizando y que se traiga también a Amán. En el segundo banquete, Esther revela por fin lo que le preocupa. Le dice al rey que es que ella es judía y el señor que está en la mesa quiere matarla. El rey se escandaliza y manda a ahorcar a Amán. Los judíos acaban siendo salvados y la fecha en la que iban a ser exterminados se acaba fijando como una celebración que sigue en pie hasta nuestros tiempos, el Purim, que es una especie de carnaval. Judith es otra heroína bíblica que usa su astucia para salvar a su pueblo. Igual que el libro de Esther, el libro de Judith es lo que consideraríamos hoy una ficción histórica y es además muy entretenida de leer. En este caso estaría escrito en el siglo II o I antes de la era común. El rey de Asiria envía a su general Holofernes a una campaña contra todas las naciones que se han negado a ayudarle en su guerra contra los medos, lo que incluye a Israel. Desde Jerusalén se decide que un pueblo al norte llamado Betulia, que se encuentra en una posición estratégica, contenga las fuerzas de Holofernes y le impida avanzar en su campaña. Holofernes decide asediar la ciudad y cortar todos los suministros de agua. Entonces, después de 34 días, con las reservas de agua ya a punto de acabarse, los ancianos de la ciudad están a punto de rendirse, pero la viuda Judith tiene un plan. Judith se quita la ropa de duelo que llevaba usando 3 años, más del tiempo requerido. Se arregla y se dirige con su sirvienta al campamento enemigo. Una vez allí, Judith se postra ante Holofernes y le miente diciendo que viene a ayudarle a vencer a los israelitas, puesto que ellos están tan desesperados sin agua y comida que están a punto de pecar comiendo lo que está prohibido por ley y, sin el favor de Dios, están perdidos. Utiliza al hablar con él el término señor, y esto da lugar a muchas frases con doble sentido donde Holofernes piensa que le está honrando a él, pero en realidad Judith se refiere a Dios, como al decir «mi señor no fallará en sus propósitos». Solo le pide que por las noches le deje salir al campo a rezar para que así Dios le diga cuándo los israelitas han roto las leyes por fin y así sea seguro para el general atacar. La cuarta noche, Holofernes, que desde el primer momento que ha visto a Judith está embelesado, le pide que se una a la cena en su tienda de campaña. Esta noche Holofernes bebe más de lo que ha bebido en su vida y cuando todo el mundo se retira y Judith se queda sola con él, está tan exhausto que se queda dormido en la cama.
Judith coge la espada de Holofernes y con un par de golpes le separa la cabeza del cuerpo y se la lleva en una bolsa. Como cada noche, sale con su sirvienta al campo a rezar, lo que a nadie le parece raro, y aquí aprovechan para volver al pueblo. A la mañana siguiente, cuando los asirios descubren al general sin cabeza, ya es tarde para organizarse. Los israelitas vencen. A pesar de que después de esta hazaña son muchos los hombres que desean casarse con Judith, ella lo rechaza a todos. Es la única mujer en la Biblia, de hecho, que toma la decisión explícita de no volverse a casar y renuncia a la posibilidad de tener hijos. Y parece ser que esta independencia le sentó bien. Vivió una vida larga y próspera, llegando hasta los 105 años. Como solo puedo invitar a una de estas dos mujeres a mi cena, me voy a quedar con Esther. La historia de Judith es de verdad súper entretenida de leer, pero como este libro no aparece en las Biblias protestantes, Judith era una desconocida para mí hasta hace poco. A Esther, en cambio, le tengo cariño desde mi niñez. Bien, ahora nos hemos quedado con la mitad de las mujeres. Si pudiera, estaban todas invitadas, pero como hay espacio limitado, me quedaré solo con 3. Entre María y Tamar, me quedaré con Tamar. Parece que fue una mujer muy inteligente, que supo defenderse y encontrar su posición en el mundo, y me gustaría que me explicara todos los detalles de la vida en el antiguo Canaán. Entre Agar y Mijal, aunque está complicado, elijo a Mijal. El rey David es una de las figuras más importantes del judaísmo, así que me interesa mucho lo que su primera mujer nos podría contar sobre él. Seguro que se llevaría muy bien con Tamar, además. Mijal sufrió mucho por amor y Tamar me parece una mujer muy pragmática y directa. Entre Miriam y Esther me decido por Esther. No solo por su valentía, sino porque el libro donde aparece es único en la Biblia, y eso me parece súper interesante. Esther, a pesar de ser judía, no vive de acuerdo con las leyes judías. Forma parte de un harén, tiene relaciones y se casa con un gentil, no sigue la dieta judía. Esther es el único libro de la Biblia donde no se menciona a Dios ni una sola vez y no aparecen elementos religiosos. Esto suponía un gran problema que ya antiguamente se intentó remediar. La versión griega de esta historia añade pasajes donde sí que se reza, se invoca a Dios y Esther dice que odia su estilo de vida tan inmoral. Fue un libro, la verdad, muy polémico. Muchos rabinos debatían su incorporación en el canon y, por su parte, Lutero, el reformista protestante del siglo XVI, deseó que nunca se hubiera escrito. Así que estas son las 3 mujeres que quedan oficialmente invitadas a mi fiesta paradisíaca. Dime cuál sería tu top 3 o si añadirías alguna otra a esta lista. Te leo.